Enfoque intercultural de educación, orientación para maestros de primaria. Referentes conceptuales de la educación intercultural bilingüe. El primer concepto que se analizará es cultura. Se entiende de diferentes maneras. Por ejemplo, se considera cultura a una persona que maneja mucha información sobre uno o varios temas. De ahí que en ese sentido cultura se entienda como el cúmulo de información que se maneja y en consecuencia el nivel cultural se mide en términos de cantidad de información que cada quien posee. Otra acepción de cultura es aquella relacionada solo con la producción artística, como la expresión a través del arte, como la pintura, etc. Por último, también se suele vincular la condición socioeconómica de los individuos con el hecho de tener o no cultura, de ahí que se considere a las personas y a los sectores sociales de escasos recursos económicos como incultos, y por el contrario, pensar que son cultos aquellos que poseen una posición económica privilegiada. Sin embargo, para la educación en general y en particular para la educación intercultural, este espacio es más amplio, pues se parte de que la cultura es una construcción social e histórica que responde al proyecto particular de cada pueblo, se traza como propia. La cultura es dinámica, en tanto que los valores se transmiten, crean, recrean, permanecen y se combinan en los encuentros y desencuentros entre los distintos pueblos o construcciones culturales. La cultura se expresa en las relaciones que los seres humanos establecen en el mundo social, natural y espiritual a través de las formas como se construyen, transmiten y desarrollan el conocimiento, los valores y tipos de organización social, la lengua como elemento que permite nombrar, significar y expresar el mundo, los bienes y objetos materiales que un pueblo considera como propios. Identidad. La identidad se entiende como la afirmación, el reconocimiento y la vinculación con la realidad de los sujetos que se construyen y reconstruyen en distintas culturas. La identidad es un elemento de la cultura, al mismo tiempo que le da sentido y consistencia. Si la identidad parte del reconocimiento de uno mismo, el sentido del yo proporciona una unidad a la personalidad que, para favorecerse, necesita de la presencia del otro, que a su vez lo transforma y modela. La identidad colectiva se construye con la apropiación del conocimiento y el sentido de pertenencia, logrando a partir de sus experiencias en distintas instituciones y grupos como la familia, la escuela, la religión, el trabajo, etc., que el individuo adapta, asume y recrea. La identidad colectiva es entendida como etnicidad al dilucidar la relación entre lo propio y lo ajeno, al poner de manifiesto las relaciones de poder entre aquellos que no enuncian y aquellos que son enunciados como otros. Lengua. La lengua es un elemento fundamental para transmitir y comunicar la cultura, porque es una herramienta del pensamiento, un medio de comunicación y expresión al tiempo que constituye la memoria histórica de cada una. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la vida sociocultural de los individuos. La lengua materna de cada persona es una muestra de la rica variedad de expresión del pensamiento y la capacidad de creación, recreación e imaginación de los grupos humanos. Diversidad. La diversidad se entiende como la realidad humana y espacio donde se inscriben las distintas culturas. Tal realidad supone que cada persona, grupo y o comunidad tiene la identidad constituida por múltiples contactos culturales, es decir, tiene su especificidad a partir del otro. La conciencia de que somos diversos exige políticas públicas que permitan su expresión y cultivo en materia de educación, salud, cultura, etc. Esto configura un nuevo proyecto de sociedad incluyente en el que se vea reflejada la diversidad que nos conforma. Multiculturalidad. La multiculturalidad se entiende como la coexistencia de diversas culturas en un determinado territorio, en donde está presente el reconocimiento del otro como distinto, lo que no significa necesariamente que haya relaciones igualitarias entre los grupos. Por el contrario, en este escenario la diversidad se traduce en o es sinónimo de desigualdad.
La escuela puede combatir de manera indirecta, parcial e interrelacionada el conjunto de asimetrías. La multiculturalidad en la educación no son de carácter redentor, sino que como un dispositivo al que reconceptualizar y dinamizar la práctica educativa en su conjunto genere, a manera de resonancia, cambios y espacios que contribuyan a lograr relaciones más equitativas entre las personas y los grupos sociales en nuestro país. Interculturalidad. La interculturalidad propugna por un proceso de conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural, étnica y lingüística que caracteriza a México y que se manifiesta en las distintas formas culturales presentes en el país. Este proceso es un ejercicio epistemológico y ético, pues alude al contacto cultural como el encuentro de la diferencia básica existencial de la parte de la que somos parte. El conocimiento de la diversidad cultural constituye un primer acercamiento a la diferencia desde una posición de apertura tanto cognitiva como ética, que posibilita el reconocimiento del otro, es decir, el impacto de esta diferencia. En tanto reconocemos, avanzamos en el contacto cultural, lo que influye es la identidad, en el sentido de que la tradición propia ya no se piensa como la única válida y legítima para construir la realidad. Se relativiza lo propio y por ello se produce un conflicto al cuestionarse los parámetros epistemológicos y éticos. La interculturalidad, en su acepción social amplia, considera la lengua como dimensión que permea la cultura de un pueblo y por ende la identidad de sus miembros y que desempeña, como ya se dijo, un papel muy importante en el desarrollo de su vida sociocultural. Educación intercultural bilingüe. E y B. Abordar la educación desde el enfoque intercultural no significa añadir un programa nuevo, sino analizar la realidad y pensar la educación desde una nueva perspectiva para responder a dos cuestiones fundamentales. 1. Cómo la diversidad cultural de nuestros alumnos y de la sociedad para que eduquemos condiciona el trabajo escolar. 2. Cómo esta diversidad puede convertirse en un factor potencialmente educativo al proporcionarnos un mayor abanico de referentes culturales. La educación tiene como una de sus tareas fundamentales fortalecer el conocimiento y el orgullo de la cultura de pertenencia. Para poder entablar relaciones interculturales que tengan posibilidades de simetría, le compete enseñar la lengua propia de los educandos, la que le permite nombrar el mundo y fomentar su cultura, enseñar y enriquecer el lenguaje que nos posibilita comunicarnos como mexicanos, hacer que conozcamos y valoremos los aportes culturales de los pueblos que comparten el territorio nacional, lograr que los integrantes de diversas culturas convivan de manera respetuosa y mutuamente enriquecedora. Le corresponde, por último, desarrollar una conciencia ciudadana que se preocupe por erradicar la injusticia y ofrezca herramientas para combatir en la vida cotidiana. Programa Nacional de Educación 2001-2006. Espacio lo ético o del elegir. Educar consiste en la formación de personas para que sean capaces de leer e interpretar la realidad, a la vez que ayudarlos a asumir responsabilidades respecto de esa realidad y frente a los demás. La educación en y para la interculturalidad también significa formar en valores y actitudes e implica desarrollar las competencias éticas indispensables para crear una sociedad justa y pacífica a través del diálogo y la convivencia entre pueblos e individuos de culturas diferentes. Entre estas competencias están el contenido, la comprensión, el respeto y el aprecio por la diversidad, por las diversas culturas que conforman la sociedad, el aumento de la capacidad de comunicación e interacción con otras personas de distintas culturas y fomentar actitudes favorables a la multiplicidad de modos de vida. Educar para la interculturalidad tiene por fuerza un componente ético, es decir, una educación en y para la responsabilidad. Se es responsable cuando alguien es capaz de elegir de manera autónoma entre múltiples alternativas,
Para el efecto es necesario desarrollar en los individuos la capacidad de pensar y actuar autónomamente, a partir de los criterios de justicia y equidad. También obliga a ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde la responsabilidad. Esto tiene que ver con el desarrollo del juicio moral y las capacidades de comprensión crítica, la necesidad de reconocer y asimilar valores deseables y construir una identidad moral que tenga claros los valores que guían la acción. El objetivo es que, a través de la educación intercultural, los alumnos aprendan a desarrollar sus capacidades de pensamiento crítico, así como a aplicar esta capacidad de juicio en la historia personal y colectiva con el objetivo de mejorarlas, pues es importante no quedarse en el ámbito del razonamiento y la opinión, sino que nuestra conducta sea reflejo de nuestra forma de pensar. Espacio lingüístico o de la comunicación. Por tanto, la EIB se propone como la idea central promover el uso y la enseñanza tanto de la lengua materna como de la lengua franca en cada una de las actividades de todos los grados del proceso educativo. Esto conlleva para la población indígena la adquisición del idioma español desde el nivel preescolar, así como el aprendizaje gradual y sistemático de este como segunda lengua para los estudiantes que cursan los grados más avanzados, puesto que estas lenguas son tanto objeto de estudio como el medio de enseñanza y de comunicación. Además, contempla la enseñanza de una lengua de uso internacional que posibilite a los alumnos acceder a otros contextos. La lengua materna es la que el niño aprende durante sus primeros años de vida en el hogar, en el contacto con su madre o de quien depende su crianza. Esta es la lengua de comunicación en el seno de la familia. La educación en la segunda lengua corresponde a aquellas que se adquieren después de la materna, lo que en el contexto indígena suele corresponder al español, que además es la lengua franca, es decir, el uso común entre los distintos grupos etnológicos del país. La EIB se contextualiza de acuerdo con las realidades sociolingüísticas de las comunidades educativas. Si la lengua materna es el español, se enseñará la lengua indígena como la segunda lengua para valorar su aprendizaje. En los contextos monolingües en español, la orientación del bilingüismo partirá de la sensibilidad lingüística para valorar los idiomas indígenas. Estos, al igual que las lenguas extranjeras, serán susceptibles de ser apropiados por los individuos de acuerdo con el contexto. Cuando la situación lingüística de la comunidad educativa involucre más de dos lenguas, será necesario establecer estrategias, talleres, grupos de estudio, clases especiales, a fin de que cada alumno conozca, emplee y analice su lengua materna como parte de los derechos escolares infantiles, lingüísticos y constitucionales, además de fortalecer el castellano como lengua franca y materia de aprendizaje. El desarrollo del bilingüismo con lenguas indígenas además pondrá énfasis en la dignificación de las lenguas minoritarias mediante la promoción de su uso comunicativo y funcional, de manera que trascienda el espacio de lo privado hacia lo público, lo que implica la revitalización de todos sus componentes. Considerar el resultado de la interacción de las lenguas en distintos contextos que conforman nuestro país, sus matices y variantes, tanto del español como de las lenguas indígenas. Al respecto, los educandos aprenderán a valorar la diversidad de estos usos, al mismo tiempo que deberán estar preparados para interactuar y expresarse de manera eficaz en múltiples situaciones formales e informales. El desarrollo lingüístico y sociocomunicativo preparará los educandos para transitar hacia la pluralidad. Se trata de transformar el trabajo cotidiano mediante la aplicación de ciertas estrategias que posibiliten el tránsito hacia las condiciones de enseñanza encauzadas hacia el enfoque de la EIB. Algunas estrategias podrían ser las siguientes. Comprender el carácter relativo de los conocimientos y saberes propios de la cultura hegemónica para que se advierta su carácter inacabado y de este modo se prepara el terreno para entender otras lógicas culturales. Articular los propósitos, contenidos, estrategias y recursos que se utilizan en el proceso de aprendizaje en base a la pertinencia cultural de los alumnos para utilizar la diversidad como recurso. Incorporar conocimientos inéditos elaborados desde la lógica de la construcción de otras culturas presentes en el aula. Articular dos o más saberes culturales distintos que, complementarios o no, son enriquecedores.
reintentar el sentido equivalente de un referente cultural y lingüístico de otras culturas de la propia. Este aspecto constituye un reconocimiento en el nivel curricular de las prácticas culturales educativas de las culturas indígenas, mestizas y extranjeras. Propósitos de la educación intercultural bilingüe. E y B. De acuerdo con los planteamientos anteriores, la EIB se propone que todos los sujetos de la educación conozcan la realidad pluricultural y multilingüe de México, valoren y aprecien los aportes de los pueblos que lo habitan como riqueza de la nación mexicana. Fortalezcan el conocimiento y el orgullo de la cultura propia como los elementos para afianzar la identidad. Desarrollen la capacidad de comprender la realidad desde perspectivas culturales diversas que faciliten el entendimiento de la práctica culturales propias y ajenas de manera crítica y contextualizada. Logren el pleno dominio de los objetivos de aprendizaje para todos, con calidad, equidad y pertinencia. Desarrollen competencias comunicativas tanto orales como escritas, en su lengua materna y en una segunda lengua. Orientaciones pedagógicas para la educación intercultural bilingüe, EIB. Las estrategias metodológicas para la educación intercultural en los diversos escenarios parten de la articulación del proceso formativo con la realidad del contexto donde se desarrolle y con las demandas sociales, al identificar de este modo los requerimientos de preparación de los alumnos. Estos factores implican un giro epistemológico, ético y pedagógico que afecta a las escuelas como tradicionalmente se conocen. Estas estrategias metodológicas se apoyan en el desarrollo de competencias tanto en la dimensión cognitiva como en la dimensión valoral y se diseñan de acuerdo con la realidad educativa en la que pretenden influir. Las estrategias para atender estos espacios de educación intercultural deben permear diversos aspectos del quehacer educativo: el currículum, la gestión escolar, la formación docente, la intervención didáctica, la evaluación, etc. De acuerdo con el enfoque intercultural, el currículum es una construcción cultural e histórica que permite la síntesis y organización de ciertos elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos, como resultado de ciertos mecanismos de negociación político-pedagógica. El objetivo de una propuesta curricular intercultural es mostrar a los alumnos las realidades de diversas ópticas culturales y sociales, para ayudarlos a entender el mundo desde diferentes lógicas de construir la realidad, desde otras síntesis culturales. La cultura de la escuela debe ser coherente en la cultura, los valores y las necesidades de los miembros de la comunidad que la conforman. En consecuencia, el currículum tendría que pensarse desde una lógica que articule y legitime como lo global, lo interétnico y o contextual. Ahora vamos a hablar de la transversalidad. La transversalidad busca articular la formación educativa en las realidades y necesidades de los educandos. En su sentido más profundo, la transversalidad es una forma de interculturalidad, pues promueve la refundación educativa a partir de reconocer la diversidad de contextos, alumnos, conocimientos, formas de aprender, etc. Al considerar que para abordar lo global, es decir, la interacción de problemáticas sociales, éticas y epistemológicas, así como la forma de tratarlas en el aula, se requiere de nuevas estrategias. Hay distintos niveles de aplicación de la transversalidad en el desarrollo curricular, como asignaturas impregnadas de enfoque de educación intercultural, asignaturas específicas sobre la interculturalidad, reestructuración de la lógica curricular y reorganización de los contenidos. Flexibilidad y autonomía curricular. La flexibilidad se inserta en la creciente descentralización del proceso pedagógico que gira en torno al protagonismo del docente y en la autonomía del proceso administrativo, pues permite que cada establecimiento educacional elabore y ejecute soluciones pertinentes a sus necesidades y a las problemáticas educacionales que se desprenden de su realidad contextual. La flexibilidad curricular ofrece múltiples ventajas para el desarrollo del currículum de un enfoque de la EIB. Entre estas, que los estudiantes asumen el control sobre su aprendizaje, qué y cómo, que
que se reconocen diversos contextos de aprendizaje que pueden apoyarse en la definición del desarrollo de competencias que promuevan la transformación de estructuras jerárquicas de la relación social y la descentralización de decisiones, así como la búsqueda de consensos y la concreción, factores que favorecen la autonomía académica respecto de la administración central. Calidad de la educación con un enfoque intercultural bilingüe. Esta concepción es la misma que debe aplicarse a la educación en su conjunto, con algunas especificidades. La calidad de la educación se define en términos sencillos como la capacidad de un sistema educativo, a partir de la capacidad de cada una de sus escuelas, de lograr objetivos de aprendizaje relevantes de todos los alumnos en tiempo previsto para ello. Características de la educación de calidad con enfoque intercultural bilingüe. La calidad en la educación intercultural es multideterminada. Muchos factores intervienen en el logro del resultado del aprendizaje, relevantes para todos los alumnos, en el tiempo previsto para ello, y su peso varía de acuerdo con los contextos. Es compleja. Se refiere a la relevancia, a la eficacia, a la equidad y a la eficiencia. Es fundamental que los objetivos sean relevantes tanto para la vida actual de los alumnos como para su futuro. Es relativa. Este cobra sentido cuando se hacen comparaciones con otras escuelas, sistemas educativos, parámetros o estándares de logro con el pasado. Es dinámica. Cuando se obtiene una meta de calidad se puede plantear una superior. Principios y criterios para el logro de una educación de calidad con equidad y pertinencia cultural. La igualdad en la calidad educativa significa ofrecer a todos el mejor servicio en cuanto a recursos, organizaciones, metodología, oferta educativa, maestros, planes de estudio. Para ello, la escuela debe adaptarse a las necesidades educativas de la población que atiende. Ofrecer una educación de igual calidad no quiere tener modelos de escuelas iguales, sino acordes a las necesidades. En cuanto a los resultados, significa conseguirlos de manera similar entre los alumnos procedentes de distintas culturas, clases sociales, sexo, etc., por lo que se requiere tener en cuenta el punto de partida de todos los alumnos a fin de implementar las estrategias de enseñanza más adecuadas para alcanzar los objetivos educativos de manera similar. En las décadas recientes, la investigación empeñada en descubrir cuáles factores intervienen en lograr las escuelas de calidad plantea 4 principios. En condiciones adecuadas, todos los alumnos pueden aprender. La escuela debe orientar a conseguir resultados de aprendizaje y a buscar y a realizar procesos educativos más adecuados que conozcan a lograr que todos los alumnos alcancen resultados similares. 3. La escuela y los profesores deben de asumir su responsabilidad de los procesos educativos desarrollados y en el impacto que tienen los estudiantes. La investigación ha probado que los malos resultados académicos no dependen principalmente del origen social de los alumnos o de sus familias, sino más bien de las escuelas. 4. El compartir una serie de valores y propósitos comunes es la plataforma para la consistencia y coordinación entre los miembros de la comunidad educativa. Así todos trabajan en una misma dirección. Los 5 criterios para considerar la calidad educativa de una escuela intercultural son los siguientes. 1. Relevancia y pertinencia. Los objetivos educativos responden a las necesidades del niño y de la comunidad, así como de la sociedad actual y futura, que los conocimientos adquiridos les sirvan para la vida. 2. Eficacia. Lograr los objetivos educativos relevantes. 3. Equidad. Reconocer y atender la diversidad de los alumnos en la escuela y propiciar las condiciones adecuadas para que cada uno alcance los objetivos educativos de manera similar. 4. Eficiencia. Seleccionar las mejores estrategias y los medios adecuados para alcanzar los objetivos. Uso óptimo de los recursos disponibles. 5. Efectividad. Que los beneficiarios estén satisfechos con el servicio educativo que reciben. Se entiende por beneficiarios a los alumnos, los padres, las escuelas donde los alumnos continuarán sus estudios, la comunidad y la sociedad en general. Organización del trabajo en las escuelas y en el aula. La atención educativa de esa diversidad requiere flexibilizar las prácticas que rigen el funcionamiento escolar. Para lograrlo es necesario emprender acciones de adecuación en la escuela y en el aula. En la escuela.
Para dar el primer paso en la atención de la diversidad cultural, los docentes y directivos de los centros escolares deben de estar conscientes de su existencia y de cómo se hace presente en la escuela y en el aula a través de los alumnos y sus familias. Al respecto, es pertinente emprender acciones encaminadas a un acercamiento a su cultura y a su forma de vivirla. Asimismo, los docentes deben de contar con herramientas para identificar la diversidad de sus alumnos, la pertinencia cultural de sus familias, así como variadas costumbres, tradiciones, lenguas y prácticas culturales. Es determinante que los maestros y directivos que laboran tanto en escuelas de educación indígena como no indígena, localizadas en comunidades indígenas y rurales, conozcan las prácticas que rigen la vida comunitaria, sus creencias, tradiciones y festividades, sus formas de trabajo, de organización social y familiar, sus usos lingüísticos y las formas de interacción entre los miembros de la comunidad y las personas ajenas a ella. Así, el perfil docente para una educación intercultural y bilingüe tendrá que contemplar, cuando menos, el dominio de los elementos básicos tanto de la interculturalidad como de la educación intercultural, el conocimiento y valoración de la realidad multilingüe distintiva de México, el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística presente en el aula, además del conocimiento y estrategias didácticas que la hagan posible atenderla, la capacidad para manejar los temas incluidos en los programas de estudio desde una perspectiva de atención a la diversidad cultural, étnica, lingüística, social, de género, de capacidades, entre otras. La habilidad para establecer un clima escolar que favorezca las actitudes de confianza, autoestima, respeto y que refuerce la autonomía de los educandos, la capacidad de ejercer y fomentar el diálogo intercultural con los alumnos, otros docentes, la autoridad educativa, los padres de familia y los demás miembros de la comunidad a la que pertenece la escuela.